Jorge, ¿qué tal? Soy Benjamín Contalvo, periodista de Chilevisión Noticias. Se logra determinar que el vale vista que fue cobrado en el sur, que fue cobrado por el imputado formalizado, era un documento falso. Y te queremos solicitar entrevistas, si tú estás de acuerdo. Con el abogado primero. Hace más de un año le contábamos la historia de Lisbeth. El tiempo significa para mí en este momento vida. Lo que me queda de vida. La sigue aquejando un agresivo cáncer que sorpresivamente logró controlar durante todo este tiempo. Pronóstico, a todo reventar, 2 años. O menos, 1 año. Hoy conversa nuevamente con Chilevisión Noticias para denunciar que no solo el cáncer le ha quitado su tranquilidad, sino que el engaño del que acusa ser víctima no ha tenido solución alguna. Es como tic-tac, tic-tac. Pero el problema es que el tiempo sigue corriendo. Y bueno, todos los días me tomo mi pastillita de la vida, como la llamo. Bueno, Lisbeth, nos vemos ya después de un poco más de un año. Sí, así es. Un año que me imagino ha sido lleno de emociones para ti, entendiendo que aún esperas por una respuesta. Bueno, ha sido un año duro, complejo, seguir esperando, tomando en cuenta la situación que sigue de salud, que continúo con un tratamiento. Usted sabe que a uno le dicen cáncer y uno se imagina lo peor. Fue en medio de ese primer diagnóstico, un cáncer en su cuerpo, que Lisbeth, mediante un negocio inmobiliario, obtuvo 150 millones de pesos que utilizaría para su tratamiento, que con el tiempo empeoraba. Metástasis de grano. Este dinero quedó respaldado en un vale vista, en una notaría, bajo las llaves de una bóveda. Pero de ese monto, 100 millones fueron retirados por un tercero, desaparecieron y sin su consentimiento. Me llaman del banco y me preguntan si yo endosé un documento y recuerdo el nombre y el apellido porque tenía el mismo apellido del banco, Santander, Jorge Ponce Santander. ¿A quién menciona? Jorge Ponce Santander es el único imputado por este caso al día de hoy y que la Fiscalía ya investiga. Ustedes se meten a mi hoja de vida, no he estado nunca ni en una comisaría. Él es Jorge y está siendo investigado por cobrar un vale vista falso con los datos y dinero del verdadero documento que posee Lisbeth. A partir de los datos de ese vale vista, se clonó un nuevo vale vista, se forjó un nuevo vale vista, adulterando uno ya existente, y fue el que en definitiva se cobró en el sur. En Talcahuano, la sucursal del Trébol, parte del imputado. ¿Cómo es posible esto? Un vale vista siendo cobrado a kilómetros del lugar donde fue emitido y por una persona distinta a la titular del documento. Justamente en términos generales, la falsificación tiene que ser bien hecha, de tal suerte que pueda sortear los controles del banco. Nosotros hicimos un primer reportaje, ahora estamos configurando una segunda parte. Ya veremos qué respondió Jorge Ponce de Santander, pero antes es necesario entender qué pasó con el dinero de Lisbeth y cómo habría ocurrido esta presunta falsificación que la tiene aún sin recibir el dinero del vale vista que le pertenece. El delito real acá es uso malicioso de instrumento mercantil. Ajá. Max representó a Lisbeth en una causa propia de derechos del consumidor al recibir su caso mediante la Corporación Nacional del Consumidor Conadecus. ¿Por qué? Porque en primera instancia buscaron esclarecer el por qué el banco negaba pagar el dinero del propio valevista a nombre de Lisbeth. No había sospecha aún de delito alguno. El Banco Santander dio orden de no pago y ahí empieza Cristo a padecer. En el proceso de investigación para esta demanda, uno debe revisar la jurisprudencia, la última jurisprudencia que ha existido en los tribunales superiores de justicia. Y es en ese momento, durante la investigación, que nos damos cuenta que el nombre de Lisbeth aparecía en una causa en la Corte de Apelaciones de Concepción. En ese fallo se establecía que Lisbeth había depositado un vale vista por 100 millones de pesos directamente a nombre de Jorge Ponce Santander en 2021, cosa que a ella le sorprendió. Esta otra persona no la conoces en lo absoluto. No sé quién es, no tengo ni idea quién es. La única alerta que tuvo el banco fue posterior a haber cometido su error. Ellos pagan un documento falso. Para ese entonces ya era tarde. Según se constata en la causa y en la investigación, el dinero ya estaba en manos de Ponce.
Las pesquisas establecen que el 10 de febrero de 2021, parte de esos 100 millones de pesos ya liberados fueron retirados por él mismo en esta sucursal del Banco Santander en Talcahuano. Pero no solo eso llamó la atención de la Fiscalía. Y de hecho, muchas veces esto se puede establecer en la trazabilidad de depósitos que realizan los imputados a terceras personas. Entonces, evidentemente también participa quien entrega el dato, porque de la nada no puede surgir. Dada la complejidad de esto, el Ministerio Público fue dando cuenta del intrincado engaño, la trama que habría detrás y que involucraría a más personas, las que habrían operado para apropiarse de los 100 millones de pesos de Lisbeth. Con el dinero en sus manos, Ponce Santander habría realizado varias transferencias a terceros y cuantiosos giros de dinero. Del Valevista alcanzó a girar alrededor de 75.800.000 pesos hasta que el banco detectó algo inusual y se negó a pagar el resto del saldo del documento. El imputado había demandado al banco y había ganado la causa en primera instancia en la Corte de Apelaciones de Concepción. Jorge Ponce ingresaba a este requerimiento porque el banco se había negado a pagarle el otro saldo del Valevista, 25 millones de pesos aproximadamente. Notan su error por causa de los movimientos extraños en la cuenta de esta persona, y recién ahí se ponen a investigar. Al parecer este Valevista tiene algo extraño. Es ahí que habrían constatado la existencia de 2 Valevista con las mismas características. Luego la denuncia que había interpuesto Ponce llegó a la Corte Suprema, que con esos antecedentes remitió el caso al Ministerio Público. Pero el banco no quiere reconocer dicho hecho. No quiere reconocer de que el documento verdadero lo tiene su clienta. ¿Por qué? Porque perdería mucho dinero por haberle pagado a este tercero un documento falsificado. Hoy las pericias científicas confirman que sí existe un documento falsificado. Y efectivamente se acreditó que las firmas que contenían el Valevista cobrado eran falsificadas. Es decir, no fueron confeccionadas por quien dice que fueron confeccionadas en el documento. Un informe de la PDI constata eso. Una serie de errores detectados que comprueban la falsedad del documento, como alteraciones en los números, borrones, espacios de más y letras que no corresponden al Valevista original, como lo es el de Lisbeth y que aún permanece en una bóveda notarial. El perfil que mantenemos del falsificador en este caso, bueno, primeramente no actúa solo. Este tipo de delitos son los denominados de guante blanco porque no hay violencia de por medio y los involucrados actúan con la expertise de la falsificación, pero no solos. Siempre dentro de estas bandas existen personas que se especializan en distinta falsificación, se podría decir de cierta manera, manteniendo, digamos, diferentes contactos, ya sean personas que se dedican a falsificar los timbres o cédulas de identidad. Un informe pericial de la PDI concluye que efectivamente hay firmas adulteradas y que no corresponden a las originales, ni de Lisbeth ni las de Jorge Ponce. También nos permite seguir una línea de que no descartamos la participación de más gente. Es difícil creer que esto fue solamente la obra de una persona solamente. La idea es justamente llegar a determinar quién participa en la falsificación de esto. Por eso esta investigación no está agotada con esto está recién partiendo. La esperanza se mantiene. La esperanza se mantiene por la salud y también la esperanza se mantiene respecto del banco que cumpla. Porque el último diagnóstico en el fondo fue que sí había una metástasis. Sí, aquí en mi cabecita. Y eso es lo que se está controlando ahora. Sí, eso se mantiene también ahí porque esto recibió radioterapia. Ya se cumplen 4 años desde que un llamado telefónico cambió todo para Lisbeth. Febrero, de ahí me llama el banco a preguntar si yo había entregado ese documento. Como decía Lisbeth, la esperanza no se pierde, pero algo siempre la inquieta. Porque esta es una enfermedad que, como todo el mundo sabe, que puede tener un vuelco en 3 meses o en 1 año o en 6 meses. Y eso es una preocupación constante. Y eso es una preocupación constante diaria. Me debería estar preocupando solo por mi salud, no por otro tema. A eso se suma la expectación de Lisbeth con la investigación que se formalizó. Nosotros queremos determinar la responsabilidad de quién fue el que falsifica esto y qué personas están involucradas con esto.
pero sí naturalmente que esto parte de una filtración o de alguien que entrega el dato de la existencia de un valevista. El único imputado hasta ahora es Jorge Ponce de Santander, que fue formalizado recientemente ante la justicia. Que se le imputa en la formalización tanto la falsificación como el uso malicioso, pero sin perjuicio que después durante el transcurso de la investigación se pueda descartar a lo mejor que él no participa en la falsificación, pero sí está claro que en el uso sí, porque él es el que lo cobra. El supuesto valevista depositado por el imputado es falso en cuanto corresponde a un documento adulterado mediante la abrasión o químicos para borrar la impresión original y luego imprimir sobre el mismo los datos de este. Consultamos al Banco Santander por una entrevista, pero solo enviaron este comunicado. Santander, reiterando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas legales vigentes, ha aportado al Ministerio Público todos los antecedentes del caso que obran en su poder para que sea un tribunal quien determine si existe un delito, quiénes son los participantes y responsables del mismo y quién debe responder por los perjuicios causados, más aún cuando existe una relación de los hechos que escapa a lo que es normal en una relación contractual. Hay una investigación en curso aún de delitos gravosos que arriesgan hasta 5 años de presidio. Por eso quisimos consultar por estas acusaciones a Jorge Ponce. Jorge, ¿qué tal? Soy Benjamín Contalvo, periodista de Chilevisión Noticias. Lo único que te puedo decir ¿Sí? es que con esto también fui engañado. Porque yo tengo una constructora. ¿Ya? Entonces se supone que me engañaron que era para hacer un proyecto de una casa. Pero hay... Que yo no tenía idea que el valevista era falso. Quisimos ahondar en esto solicitando una entrevista a Jorge para hablar detenidamente sobre el caso. Te queremos solicitar entrevistas, si tú estás de Quiero hablar acuerdo. con el abogado primero. Quedamos en contacto y esperamos la respuesta de esa consulta con su abogado, pero no nos confirmaron una entrevista, solo nos enviaron un audio por WhatsApp. A mí me engañaron. No sé qué habrá pasado con la señora, porque son otras las personas y sufrí bastante con la amenaza por ese tema. Jorge insiste en su inocencia y que fue engañado por terceros que aún no comparecen ante la justicia. Dice que enfrentar este proceso le ha afectado su rutina, pero ante la duda de si hay más involucrados, ya hay diligencias activas. Vamos a llevar a cabo más diligencias junto a la PDI para poder determinar la responsabilidad de terceras personas en esto. Mire, tengo que viajar por lo menos una vez al mes porque tengo que venir a hacerme los controles, exámenes. Hoy estaba, hoy me tocaron las imágenes. Viajar y para eso son costos que tengo que cubrir porque tengo que pagar dónde quedarme, tengo que toda una movilización que tengo que cubrir con mis recursos y para eso tengo que trabajar. Mensualmente Lisbeth está viajando a Santiago. Reside en la región de Coquimbo, pero en la capital hace sus tratamientos, que hoy la tienen conversando con Chilevisión Noticias, cuando el panorama antes indicaba otra cosa. Pronóstico, a todo reventar, 2 años o menos, si el tratamiento que volví a empezar da resultado. Si no da resultado, 1 año. Hoy dice sentirse bien, pero con la incertidumbre constante de una impredecible enfermedad. Sin embargo, tal y como se le ve, prefiere mantenerse en vilo, en pie y con su actitud positiva que tanto la caracteriza. Tengo la esperanza que esto funcione pronto y para eso yo quiero estar bien, para poderlo celebrar por lo menos. Tomarme algo, a decir.